y pedirles a todos, por favor, que me acompañen a cerrar los ojos, inclinar nuestro corazón y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor y Padre nuestro, esta mañana, porque en tus planes eternos, en tus planes perfectos, tú has convocado esta reunión. Tú tienes cosas que decirnos el día de hoy. Tú tienes palabra, Dios, palabra de vida y palabra de bendición para cada corazón. Gracias, Dios, porque en tu corazón estamos nosotros, en esos planes hermosos que nos llevan a un solo camino, a una sola verdad, y nos llevan a la vida. Gracias, Señor. Gracias, te entregamos esta reunión en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu el que se mueva en este lugar. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Me ha tocado como bendición comenzar esta reunión y quisiera comenzar diciéndoles algo. Creo que todos estamos acá por un común denominador. Todos estamos acá convocados por un motivo. Y ese motivo nos une a estar hoy acá. Y ese es el motivo que el Señor va a tomar para hablar y decirnos lo que Él necesita hacer. Cuando Él nos quiere decir algo, es una necesidad de Él. Él lo convierte en una necesidad y en una prioridad. En la Biblia dice que Él necesitaba ir a un lugar, un pozo. En esos tiempos Jesús dijo: me es necesario ir a Samaria, me es necesario ir a un punto específico, porque Él sabía que se tenía que topar con una persona allá y tenía que irle a decir algo dentro de sus perfectos y eternos planes. Él sabía lo que iba a ocurrir si iba y le decía a esa persona algo en ese lugar. A un pozo, creo que si todos hemos oído de la samaritana, que Jesús fue a verse con la samaritana. Y entonces ocupo la palabra necesidad porque Él dijo: me es necesario. Y es esa misma palabra la que el Señor ocupa: me es necesario hablarles, me es necesario llamarles, me era necesario convocarles este día para que yo les diga algo, dice el Señor. El punto que quiero tocar es que mucha gente, en medio de su dolor, le llama pérdida o permite que se le llame pérdida al suceso, a lo que pasó. De hecho, se dice a los que han perdido aún. Y vamos hoy a modificar esa palabra como ausente. Está ausente, mas no perdido. Ausente. Si uno sabe dónde está una persona, cuando uno sabe dónde se encuentra una persona, entonces esa persona no está perdida, porque sabe uno dónde está. Solo está ausente físicamente. Físicamente. Porque sabemos dónde está. Sabemos dónde están. Entonces la palabra pérdida no se ocupa. Aquí nos convoca hoy un mismo sentir en sucesos similares, pero un mismo pensar en cosas que pasaron
y que nos dañaron, que nos afligieron, que nos lastimaron y que en algún momento en ese proceso lo negamos la realidad, como negar algo que se está viendo. Y después en ese proceso no entendemos, pero el Señor mismo nos hace llevar, nos hace ir por un camino hasta alcanzar la aceptación. Pero el Señor no nos deja solos en esto. El Señor siempre está con nosotros en medio de esa aflicción. Por eso es hermoso hoy poder hablar que fuimos convocados aquí no por una religión, porque la religión no consuela, porque la religión tampoco salva, ninguna. No hay denominación capaz, no hay denominación religiosa capaz de consolar. Esta sí, esta no, esta puede ser. No hay, no existe. Solo existe un nombre, uno. Un nombre que está, dice la Biblia, que está sobre todo nombre. Sobre todo nombre que se nos ocurra, sobre todos esos está ese nombre. Y que hay poder en ese nombre. Que ese nombre tiene la facultad, el todopoderío para hacer que toda rodilla se doble ante él. Por eso mismo ni siquiera podríamos ponerle razonamiento a todos los más intelectuales que puedan haber. Al mayor intelectual, al mayor sabio, al mayor que se sienta el sábelo todo de todo, de todo, de todo. Se tendrá, el erudito de eruditos, se tendrá que doblar ante ese nombre. A tal grado que ese nombre nos convocó hoy. A tal grado que ese nombre es pronunciado hasta por propios ateos. Hasta los ateos pronuncian el nombre. Y ese nombre es Jesús. Ese nombre es Jesucristo. Mencionaba yo hace poco a los jóvenes una anécdota de que en una de mis clases, en mi carrera, el maestro, que era ateo, pronunciado y declarado, y siempre presto a la discusión de ser ateo y sus causas por el cual era ateo y demás, algún día él dijo que de su boca no salen palabras religiosas ni nada de eso. Entonces en una ocasión a él le tocó leer, estábamos leyendo un libro de literatura, un libro de historia, y de repente estábamos en el salón y él tuvo que decir en esa lectura que él mismo estaba diciendo sobre la Revolución Francesa o antes, en fin, mucho antes. Dijo, en el siglo XIX, antes de Cristo, después de Cristo, y yo me atreví a interrumpirlo y le dije, maestro, y él, me acuerdo, volteó así, sí, dígame, Portillo. Lo que pasa es que usted había dicho que no iba, jamás ha mencionado ni mencionaría el nombre de Jesús por no de su boca, porque usted no cree. Y usted acaba de mencionar a Jesús. Dijo, antes de Cristo. Ya se imaginarán cómo me fue, porque me dijo,
hágame un favor, recoja sus cosas, y se sale del salón. Yo las tomé gustoso y me acordé, y no era cristiano yo, pero yo sabía de la palabra, y me acordé de que toda palabra, de que toda rodilla se iba a doblar ante ese nombre. Ese nombre nos convocó hoy, Jesús. Él es el que consuela en medio de la aflicción. Él es el que nos acompaña en la aflicción. Él se aflige con usted, Él se aflige con nosotros, Él mismo, y lo dice la palabra. Y quisiera que me acompañan, por favor, que me acompañen a Isaías 63:9, y Isaías 63:9, Isaías 6:3-9, y verán cómo el Señor nos acompaña. Él también fue afligido, él también fue papá, Él también es papá. Ojalá pudieran acompañarme a Isaías 63:9, y quisiera compartirlo cuando lo tengan en pantalla. En este pasaje dice que el Señor fue afligido también y que Él nos acompaña. Dice: en toda angustia de a ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Él también fue afligido. Él, cuando estás afligido, Él está contigo también. El Señor lo que quiere hacer en nosotros es que cuando en medio de la aflicción nosotros podamos creer que Él es el consolador, que Él es, su Santo Espíritu nos consuela, que sí podemos aspirar a ser consolados por Él, y que aún en medio de la angustia, aún en medio de la aflicción, podemos levantar la voz. Y si tú lo tienes en el corazón y si tú lo crees, puedes hablar lo que estás creyendo. Dice el Salmo 116:10. Salmo 116:10. Quiero que me acompañen, por favor, a la palabra. Salmo 116:10. Dice que creí, por lo tanto hablé. Lo que tú crees en el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Esta es una llave hacia la aflicción, para poder ser consolado. Y una de las más grandes garitas o más grandes aduanas donde uno, en las fronteras de nuestra amargura, de nuestra aflicción, es creer. Créelo en tu corazón, porque si tú lo crees, puede salir de tu boca, y esa declaración tiene un poder determinado, grande, un poder ilimitado, porque es el poder mismo de Dios por tu boca. Por eso, si tú lo crees, dilo. Pero estamos acostumbrados a siempre decir cosas que nos siguen atando, que nos siguen angustiando, y que nos llevan precisamente a esos terrenos de la amargura. Aspiramos a que las heridas sean curadas, pero curar una herida no significa olvidar. Y eso nos frustra, porque dice: pero ¿cómo voy a curar este dolor si siempre lo tengo conmigo? Es que el Señor no te promete que vas a olvidar, como es el perdón tampoco. Uno dice: no he olvidado. ¿Por qué? Porque me sigo acordando de eso. No, es que no es ni siquiera la excepción a la regla. Olvidar no es olvidar, no es perdonar, o perdonar no es olvidar. Lo vas a tener allá, pero sin la carga emocional que le has puesto a lo que pasó. Es igual en el dolor.
Es un error suponer que al superar algo lo vamos a olvidar. No, te vas a acordar con gozo. Con gozo. Quisiera que me acompañen también, por favor, a Salmo 119, 49, 50, del 49 al 50. Salmo 119, del 49 al 50. Lo único que puede hacer que salgamos de ese dolor interno de nosotros mismos, créanmelo, es la palabra, es la Biblia, es la palabra de Dios. Es lo único. No es el consejo terapéutico. Eso mitiga, pero no consuela. Que son cosas diferentes. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Siguiente verso. Ella es mi consuelo. ¿En dónde? En mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios puesta en ti, eso es lo que consuela, su palabra. Él que es el consolador. No el buen consejo, no la distracción, no estar acompañados. Tengo grandes amigos psicólogos y gloria a Dios, wow, porque Dios es un Dios sobrenatural que actúa en lo natural y actúa en los psicólogos, psiquiatras y demás. Esto no niega ni descalifica a los profesionistas que Dios pone también. Pero lo que sí es una realidad es que lo único que consuela es Él, es el único que consuela, y por medio de su palabra. Y voy a ir aterrizando esta reflexión igual con su palabra. No quiero decir nada que suene poéticamente, filosóficamente, nada que vaya a entretener o a distraernos de que puede ser un pensamiento mío, sino quiero basarme en la palabra de Dios, porque es esa la relación que tenemos con Dios: vida y bendición, consuelo en la aflicción. Dios jamás nos va a decir que no te vas a negar, que no vas a pasar por aguas, que no va a haber fuego. Pero Él promete que no te quemarás y que no te anegarás. Eso sí te lo promete, porque Él está en medio de esa aflicción, está contigo. Acompáñame por favor a Isaías 43, 2. Isaías 43, 2, y estoy aterrizando este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón esta tarde para compartirles a ustedes. Isaías 43, 2. Dice: cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Cuando pases por esos momentos que tú has querido que no existieran, Él dice que no estás solo. Él nunca te dijo: no vas a pasar por aguas porque tú eres mi hijo, porque tú eres. No, cuando pases, yo estaré contigo. Y el hecho que el nombre que está sobre todo nombre, en persona, el Señor de señores, esté contigo en esos momentos, ya es para creer en el corazón. Y si crees en el corazón, dilo, afírmalo: Dios está conmigo y yo siento paz en medio de esta aflicción porque Él va conmigo. Entonces yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es una promesa viva, no es una retórica, no es una alegoría, no es algo que está simulado, no es simulación. Eso es algo literal, algo verdad, algo que es verdad. No te vas a negar, no te vas a quemar. Y para concluir, Salmo 116, 10
se lo quiero compartir. Salmo 116, 10. Nosotros necesitamos aprender a usar nuestros dichos. Necesitamos, preciosas familias, aprender a usar nuestros dichos como decretos, como afirmaciones, como declaraciones. A dejar de pensar en asuntos inconclusos. Debí haberlo atendido más. Debí haberle dicho más que lo. No. Concluye esos ciclos. Yo quisiera decirle esto para que les sirva, para que se vayan de acá con algo, con herramientas que les sirven, que lo pueden usar. Cierren esos ciclos, esas conversaciones con uno mismo de decir, debí haberlo atendido mejor en su enfermedad, le debí haber dicho más veces que lo amaba, debí haber salido más con él, debí haberlo acompañado más. No, porque eso nos lleva a más angustia y nos lleva hasta las zonas de la amargura, de la aflicción. Tenemos que terminar con eso, y tú puedes terminar con eso con tus propias palabras, decretándolo. Tengo la paz de Dios en mí, porque la palabra de Dios, eso es lo que hace, consuela en la aflicción. Vuelvo a terminar con esto. Si tú lo crees, háblalo y dilo en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia. Créelo. Yo tengo la paz de Dios en mi corazón y yo sé dónde está Él. Hoy es cierto que perdiste no lo he perdido. Está ausente físicamente, pero sé dónde está. Le doy gracias a Dios por este momento y por este tiempo. Lo único que consuela es su palabra. El único que consuela es el Señor. Él es el consuelo, Él mismo. El consuelo de Dios está en tu corazón. Por favor, créelo, tómalo y decláralo. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Yo soy Lala. Yo quiero platicar con cada papá y con cada mamá mi experiencia de haber perdido a mis dos hijos hace 18 años. Perdí a mi hija Irán y a mi hijo Abelardo Arturo y a un sobrino de 12 años. Así como muchos de ustedes, yo estaba desarmada totalmente por el dolor, porque ¿qué padre o qué madre está preparado para perder un hijo? Nadie. Entonces yo, en mi pena, en mi dolor, pues yo dije, Señor, pues yo decía, ¿yo qué voy a hacer aquí si ya no tengo hijos? Yo tenía a Abelardo como mi esposo, pero a veces el dolor nos hace tan egoístas que nada más pensamos en nosotros mismos y no vemos lo que tenemos, la bendición que está a nuestro lado. Tengo a Abelardo a mi lado, pero en ese entonces yo sentí que no tenía nada, que no tenía nadie, que yo lo único que quería era morirme, igual que mis hijos, igual que mi sobrino, que siendo tan jóvenes y él tan niño, agresivamente entró un hombre a mi casa y les quitó la vida. Entonces, de la noche a la mañana, yo me quedé sin mis hijos. Entonces, para mí fue algo terrible, tan terrible, que yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Porque yo tengo que hacer algo, pero ¿qué voy a hacer? Porque yo no encuentro sentido a mi vida. Y lo más fácil que encontré yo y que encontró Abelardo en el mundo donde él y yo vivíamos, fue el alcohol, fue la droga. Y yo decía, bueno, pues con esto por lo menos voy a estar contento un ratito o se me va a olvidar.
Pero es mentira, porque ni el alcohol ni la droga hacían que se me olvidara el dolor y sobre todo la ausencia de mis hijos. Entonces yo decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? Esto no me sirve porque yo sigo igual o estaba peor, porque ¿qué te va a dar de consuelo el alcohol y la droga? Nada, nada. Entonces, afortunadamente, Dios llegó a mi vida y llegamos a un lugar como este. Así, era un lugar a donde se reunía, que es nuestra iglesia, que a donde llegamos nosotros, pero éramos poquitos. Y cuando yo llegué a una congregación así, y yo veía que cantaban y que aplaudían, y yo llorando, yo decía, ay no, esto no es para mí, porque yo no entiendo. Yo mejor ya no quiero venir. Fíjense bien, qué mal, porque Dios me estaba llamando para consolar mi corazón, pero mi rebeldía y mi dolor, porque yo estaba muy enojada con Dios, yo decía, ¿por qué Dios permitió que pasara todo esto? ¿Por qué Dios? Y yo le echaba la culpa a Dios siempre, pero realmente conforme fui aprendiendo, entendí muchas cosas. Entonces, cuando llegamos a un lugar como este, vine un tiempo, pero me fui. Abelardo y yo nos fuimos al mundo a drogarnos y alcoholizarnos. Después, cuando vimos que eso no era el camino, regresamos a nuestra iglesia, que es esta. Entonces empezamos a leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene toda la sabiduría y te da ese consuelo que como mamá, que como papá puedes tener solamente la palabra de Dios. Empezamos a leer la palabra de Dios y hay un versículo, son de mis versículos que a mí me ayudaron, que es en Juan 14 del 1 al 3. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces yo entendí que mis hijos estaban en el cielo. Y yo entendí que Dios no tenía la culpa de lo que le había pasado a mis hijos, porque Dios no mandó a ese hombre a que se metiera a mi casa y asesinara a mis hijos y a Rodri. Entonces yo ahí empecé a entender que Dios es bueno, que a veces los que no estamos cerca de Dios somos nosotros. Abelardo y yo era católica y tenía una Biblia que nunca leí, una Biblia que la tenía en un lugar especial y la tenía abierta en el Salmo 23 porque me dijeron, tú ábrela ahí y verás que es buenísima. Pero ¿de qué servía si yo no leía el Salmo? Entonces cuando empecé a leer ese Salmo y yo llegué a la congregación, alguien me dijo, lee el Salmo 23. Entonces yo les digo a todos ustedes que también lean el Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo empecé a leer el Salmo, empecé a leer la palabra y empecé a sentir que realmente Dios estaba con nosotros y que Dios quería consolar ese corazón de madre, ese corazón de padre, y que muchas veces nosotros en nuestra rebeldía no lo dejamos, porque muchos nos enojamos con Dios echándole la culpa que por qué hace tales cosas. Él es soberano, Él sabe por qué. Yo entendí que si Dios se los llevó fue por algo, definitivamente. No era las circunstancias, porque nadie tiene derecho a quitarte la vida, nadie, solamente Dios, la vida le pertenece a Él. Y un día le dije, si mis hijos hubieran muerto de alguna enfermedad, pues yo a lo mejor lo hubiera aceptado bien y no hubiera sufrido tanto, porque yo hubiera dicho, bueno, Dios se los llevó porque estaban enfermos y no llegó un hombre y les arrebató la vida. Y un día tuve un sueño donde veía que mis hijos estaban tan graves y que morían de enfermedad, y yo tenía un dolor y un sufrimiento y desperté llorando. Yo dije, es exactamente lo mismo. Dios me mostró que la pérdida de tu hijo te va a doler igual, sean las circunstancias que sean, nos va a doler igual, porque es lo que más amamos, una madre y un padre, ¿qué es lo que más ama? A sus hijos. ¿Qué no daríamos por tener a nuestros hijos? ¿Qué no daría por tener un hijo? Yo decía, Señor, ¿por qué te llevaste a los dos? ¿Por qué no me dejaste uno para darle todo? Pues aunque sea uno, pero no está ninguno de los dos. Pero desde que estoy aquí en mi iglesia, que amo tanto, Dios me ha dado muchos hijos espirituales, muchos que me dan amor, que de verdad es inevitable, pero
me emociona ver la gracia de Dios en mi vida. Y yo les digo a ustedes como mamás, como papás, que nos acerquemos a Dios, porque solamente Dios puede consolar ese corazón de madre, ese corazón de padre. Nadie más que Él. Y cuando aprendemos de su palabra, Él te habla a través de su palabra. Hay un versículo en Juan 15:7 que dice: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo permanezco en Él porque todo lo que le pido, Él me lo concede, hermanos. Él me lo concede. Y yo les invito, yo sé que muchos a lo mejor de ustedes no conocen de la palabra o son católicos, no importa, lean la palabra de Dios, que es la sabiduría misma de Dios. ¿Quieres ser sabio? No con tus pensamientos, sino conforme a la palabra de Dios. Tú tienes la sabiduría de Dios cuando aplicas la palabra de Dios a tu vida, cuando la vives. Muchas veces venimos, oímos la palabra y nos convertimos en oidores de la palabra. Y tenemos que vivir la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra. En la palabra de Dios en Eclesiastés 31:2 dice: todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y así es, hermanos, nadie estamos preparados para morir, nadie. Nos preparamos para vivir, para hacer cosas. Abelardo y yo, ¿quién iba a pensar que íbamos a perder a mis hijos? Nos preocupamos por trabajar, por hacer una casa para mi hijo, otra para mi hija. ¿Y de qué sirvió todo eso, hermanos? Y muchas veces perdemos tanto tiempo en el trabajo. Yo perdí mucho tiempo y Abelardo también. Yo los invito a ustedes, si tienen hijos, a que ya no pierdan su tiempo, a que seamos equilibrados en tu trabajo, pero que le des ese tiempo que es tan valioso a los que tienes a tu lado. ¿Cuántos hijos tienes? Yo no tengo ninguno, pero nuestro tiempo tiene que ser equilibrado con tu esposa, con tu esposo, con la gente que amas, porque muchas veces nos vamos sobre el trabajo o sobre tus amigos y se te olvida tu familia, que es lo más importante. La familia es la institución que Dios creó y que es lo más valioso que tenemos. Entonces aprendamos a convivir con nuestra familia, abrazarlos. Esos pensamientos secretos nadie te los va a adivinar si tú no le dices a tus hijos cuánto los amas. Y como papá también te equivocas y como mamá también te equivocas. Aprendamos a platicar, a dialogar. Hijito, ¿en qué estoy mal? ¿En qué estoy bien? Ayúdame. Yo quiero ser la mejor mamá, yo quiero ser el mejor papá. Todo eso, hermanos, está aquí en la palabra de Dios. Yo digo, ¿por qué no conocí a Cristo antes? ¿Por qué no conocí la palabra de Dios? Porque eso es lo que te enseña a ser mejor mamá, a ser mejor papá. Yo los invito, seas de la religión que sea, no importa. Dios no es una religión, Dios es una relación. Tú tienes que tener esa relación personal con Él. Él te va a hablar a través de la palabra, Él te va a consolar a través de la palabra. ¿Quién nos va a consolar como madres, como padres que hemos perdido hijos? Solamente Dios. No hay nada. Yo te digo, yo fui al psiquiatra, fui al psicólogo. Nadie, solamente Dios y su bendita palabra. Entendí que el cielo es el hogar celestial. Es el hogar celestial a donde un día vamos a ir todos nosotros y a donde vamos a reencontrarnos con nuestros hijos y vamos a encontrarnos en la presencia bendita de nuestro Señor Jesús. Entonces aprendamos a leer la palabra, aprendamos a que no estamos solos. Él está con nosotros en esos momentos más dolorosos. Yo decía, ¿por qué mis hijos sufrieron tanto? ¿Por qué no? Ellos no sufrieron. Dios estuvo ahí abrazando a cada uno de nuestros hijos, abrazándolos y librándolos del dolor, y los llevó a su presencia, y yo sé que ahora están ellos en ese lugar maravilloso, en ese lugar donde un día Abelardo tuvo una enfermedad se los voy a contar porque vale la pena que lo cuente. Él le dio una embolia grasa pulmonar y estuvo en estado de coma 5 días. El doctor me dijo, pues mira, yo creo que Abelardo ya tiene un daño neurológico, yo creo que Abelardo o ya no camina o ya no habla o seguramente lo vas a tener que desconectar. Cuando él me dijo, lo vas a tener que desconectar, yo dije, no, porque yo quién soy para desconectar a Abelardo.
la vida es un regalo que Dios me dio y si yo estoy aquí, seguramente es para que yo lo cuide. Le dije, no, doctor, yo nunca lo voy a desconectar, yo lo voy a cuidar. Y al otro día Abelardo despertó y despertó muy contento y despertó muy feliz. Me dijo, ¿sabes qué, Lala? ¿Dónde estuve? Yo estuve en la presencia de Dios, yo vi a Jesús y Jesús me dijo, Abelardo, este no es tu lugar es ir y hacer discípulos. Dice, pero cuando él me dijo eso, yo vi una luz muy grande y yo quería correr hacia esa luz y había unos campos verdes maravillosos y había unas fuentes de agua hermosas y yo me sentía tan feliz y tan contento. Y vi a mis hijos, y vi a mis hijos que corrían con muchos ángeles. Había muchos ángeles y mis hijos también eran ángeles. Y mi hijo le dijo, papá, dile a mamá que estamos bien. Y dice Abelardo, y después con todo eso, Lala, que yo veía y que me sentía feliz, yo quería llegar a esa luz, pero cuando él quiso llegar a esa luz, él abrió los ojos y despertó. Y me dijo, ¿sabes qué? Si tú estuvieras allá, no quisieras estar aquí, Lala. Allá yo me sentía feliz, me sentía fuerte, no extrañaba nada, yo me sentía muy bien, pero yo sé que Dios nos da esa oportunidad. Le dije, gracias, Señor, tú permitiste que Abelardo viviera todo esto para que yo como mamá, que no están mis hijos, y mucha gente que ha pasado lo mismo que yo, entendamos que nuestros hijos están en tu presencia, están en tu bendita presencia, gozando de ti, de esa paz, de ese gozo que solamente nos da el Señor. Todos los papás tenemos que tener esa seguridad, tenemos que tener esa fe puesta en el Señor, de que ellos están allá y están en un lugar maravilloso y que cuando nosotros partamos vamos a estar con ellos, los vamos a volver a abrazar y vamos a continuar esa historia que no terminamos acá, pero allá la vamos a continuar al lado de ellos y al lado de nuestro Señor. Les quiero leer otro versículo que también es de mis versículos que cuando yo leí entendí muchas cosas y lo guardo en mi corazón. Es en Apocalipsis 21:4. Él nos dice a cada papá y a cada mamá, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Cuando estemos en su presencia no habrá más dolor, ni más llanto, ni más muerte. Allá todo va a ser felicidad, todo va a ser paz. Cada uno tenemos que estar preparados espiritualmente para llegar a esa presencia de Dios y para que Dios consuele nuestro corazón y que le creamos, que no porque partieron nuestros hijos nos enojemos con Él. Dios sabe por qué los llevó a su presencia. Nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios y buscarlo a través de su palabra. Dios nos habla y nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un pastor, nos habla a través de una alabanza. Yo los invito, de verdad, que no hagan lo que yo hice, que me fui un día al mundo a perderme con Abelardo. No se pierdan, créanle a Dios, porque Dios solamente quiere cosas de bien y no de mal en cada familia. Dios nos ama y nos ama desmedidamente. A veces los que no estamos somos nosotros. Yo los invito a acercarnos, a creerle, a no apartarnos de Él, porque Él es el único que nos va a seguir consolando, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Y yo los entiendo y cada vez que necesiten una palabra de Dios, cuentan con todos nosotros, ¿sí? Pastor Fer, está Nina, está Abelardo, está Quique, está Gloria. Somos un equipo que hemos tenido pérdida de hijos y que entendemos muy bien sus corazones y aquí estamos para servirlos. Ahora los voy a dejar en la presencia de Chayo y Nico. Buenas tardes. Antes que nada queremos agradecer a Dios el que nos permita estar aquí. Queremos agradecer a Ave, a Lalita, a Quique, a todas las personas que nos han abierto su corazón en esta casa, en esta iglesia y que nos han recibido con tanto cariño. Me presento, yo soy Rosario. Somos coordinadores del Grupo Renacer. El Grupo Renacer es un grupo de papás
que nos ayudamos mutuamente por la pérdida de nuestros hijos. El Grupo Renacer inició en Argentina hace más de 25 años, en México DF, y acá vamos a cumplir 12 años, y realmente es un lugar donde compartimos la experiencia del no tener a nuestros hijos físicamente. Yo soy mamá de Dorian. Dorian murió hace 10 años, él tenía 11 años de edad por negligencia médica. Realmente yo creo que los que hemos pasado por esta experiencia lo entienden muy bien. En ese momento sentimos que nuestra vida se derrumbó, nuestro mundo, nuestra casa, nuestro hogar, todo se derrumbó, porque todas nuestras expectativas estaban puestas en nuestro hijo. Dorian es nuestro único hijo, y realmente el poder entender y poder comprender cómo íbamos a seguir viviendo sin él fue muy difícil. El tratar de encontrar una respuesta por qué había sucedido, nunca la encontramos. Realmente, como lo comentaba Lalita, sí nos queremos morir igual también, pero yo creo que ese Dios en el que todos creemos nos sostuvo en sus brazos en esos momentos de tanto dolor, y nos hizo ver que había algo más. Cuando nos quedamos sin él y realmente que nuestra vida giraba alrededor de él, no sabíamos con quién íbamos a compartir tanto amor, a quién le íbamos a dar, a entregar nuestra vida si nuestra vida era él y ya no estaba. Entonces, para nosotros, el volver a reconstruir nuestra vida de las cenizas, porque realmente así nos sentíamos que nuestra vida ya no tenía ningún sentido, hubo esa luz de esperanza. Nosotros, cuando Dorian murió, llegamos a los 15 días al Grupo Renacer y encontramos a otros papás que estaban viviendo la misma experiencia que nosotros, pero ya tenían un poco de paz en su corazón. Eso Dios nos dio una gran esperanza para poder seguir caminando y pensar que podíamos volver a vivir nuevamente. El encontrarnos con una sociedad que no está preparada para este tipo de pérdidas, el encontrarnos con que no saben qué decirnos, que no saben cómo tratarnos, con que nos quieren ayudar y realmente a veces esas palabras que nos dicen nos duelen tanto y nos lastiman tanto, de la familia, de nuestros amigos, porque nos quieren ayudar. El que nos pregunten y que nos decían, pues pueden tener más hijos, o por qué no tuvieron más hijos, o en fin, todas esas palabras que lejos de ayudarnos, a mí me daban justo en el corazón, porque realmente si nosotros no tuvimos más hijos, pues fue porque ya no pudimos tener más hijos. Dios decidió que solamente nosotros teníamos un hijo. Y pues el que estuvo con nosotros 11 años, que fueron los más felices y maravillosos de nuestra vida, pero realmente cuando Dorian llegó a nuestra vida transformó nuestro corazón en el momento en que llegó, pero también transformó nuestra vida y nuestro corazón en el momento en que ya no estuvo físicamente con nosotros. Él nos enseñó que la vida se tiene que vivir plenamente, pero para llegar a eso tendríamos que pasar por tantos momentos de dolor y caminar por ese lado, esas etapas de duelo que son tan difíciles y que es tan complicado, tan largo, y realmente el volver a encontrar un sentido en nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos con papás que estaban viviendo lo mismo que nosotros y que nos comprendíamos y que nos entendíamos y que podíamos mencionar a nuestro hijo y podíamos repetirlo las veces que fuera y podíamos compartir cómo nos sentíamos en ese momento, realmente nos sentimos entendidos, realmente nos sentimos comprendidos, porque afuera desafortunadamente la gente no lo podía entender, o afortunadamente porque tendrían que haber pasado por esta situación. Y no se lo deseamos a nadie, obviamente, pero realmente después de mucho tiempo nos dimos cuenta que esas personas no nos iban a entender nunca, que realmente nosotros teníamos que entender a todos y tener esa paciencia y tener esa humildad para aceptar que ellos lo que querían era ayudarnos y no lastimarnos. Entonces yo sí les pido a las personas que están aquí, que no han perdido hijos, que no hay nada que nos pueda hacer sentir
consuelo o hacernos sentir mejor. Un abrazo es más que suficiente. Un dejar escuchar, aceptar lo que nos están platicando, guiarlos por algo que los pueda hacer sentir mejor, esa es la mejor solución. No hay palabras para papás que hemos perdido hijos, que en ese momento que nuestro corazón está sangrando, está mutilado, realmente sin un sentido, no hay palabras de consuelo que nos puedan hacer sentir en ese momento bien. Un abrazo, un oído, unos hombros para que nos sostengan, yo creo que es más que suficiente, y fue lo que nosotros encontramos en el Grupo Renacer. Y ahora es lo que ofrecemos, nuestros hombros, nuestros oídos, nuestros brazos, para podernos acompañar en estos momentos de duelo, en este proceso de duelo que es tan largo y complicado, pero que compartido es menos pesada la carga. Cuando empezamos a compartir el amor que nosotros teníamos por nuestro hijo con los papás que están en el grupo, realmente ahí empezamos a ver que todo tenía un sentido, que ese amor que nosotros teníamos para nuestro hijo lo podíamos seguir compartiendo. Y realmente, como dice Lalita, no tenemos más hijos físicamente, pero sí tenemos muchos sobrinos y muchos niños que ahora son parte de nuestra familia y que nos quieren y que los sentimos y los queremos y los amamos tanto como si fueran nuestros propios hijos. Realmente son las bendiciones que Dios nos da y son esas chispitas de alegría que llegan a nuestro corazón y esas muestras de amor, y sabemos que lo podemos compartir y se podemos seguir caminando juntos. Sobre todo también, yo creo que después de tanto tiempo, de 10 años, que ha sido un camino muy largo, pero siempre nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y aceptamos todo lo que nos llegaba. Había cosas que nos servían, había cosas que no nos servían, pero siempre con el corazón abierto y aceptando lo que Dios nos estaba poniendo en el camino. El haber llegado aquí, el haber conocido este lugar también es una bendición. Todo lo que ha pasado en nuestra vida para nosotros son bendiciones, y realmente sabemos que eso era el motor que nos iba a seguir impulsando para seguir adelante. Dorian sigue siendo el motor de nuestra vida, ahora ya de una manera muy diferente. Todos estamos, yo creo que en esa esperanza del reencuentro, el saber que en un momento, el día que sea ese reencuentro, Él se siente orgulloso de nosotros y que nosotros lleguemos con unas maletas llenas de logros, llenas de amor, llenas de alegría, llenas de bendiciones, y Él nos reciba con los brazos abiertos y nos diga: la hicieron bien, estoy orgulloso de ustedes. Y yo creo que cada uno de nosotros encontramos poco a poco ese sentido a nuestra vida. Nuestros hijos nos merecen que hagamos una escalera al cielo, no que cavemos nuestra propia tumba, porque no podemos hacer de nuestros hijos nuestros verdugos. Ellos merecen que sean felices, que seamos felices. Una de las lecciones más grandes que nos dejó Dorian y a mí en particular era que la vida viene a vivir intensamente y feliz. Sus 11 años fueron intensos y felices. Entonces yo creo que lo que a mí me corresponde hacer ahora es ser feliz y vivir intensamente, y créanme que lo hemos logrado. Sigue doliendo la ausencia y yo creo que va a doler hasta el último día de nuestra vida, pero sí hay una esperanza de que podemos vivir plenamente y cada día honrar su memoria siendo felices, tendiendo la mano a quien lo necesita, tratando de hacer algo bien en la vida. Por eso estamos aquí. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una misión. Nada sucede por casualidad, y es cierto. Yo creo que cuando descubrimos esa parte y empezamos a descubrir que tiene el sentido esta pérdida, esta tragedia, porque para todos es una tragedia lo que sucede cuando perdemos a nuestros hijos. Realmente, cuando empezamos a descubrir que tenemos un sentido de vida, es algo maravilloso. Realmente yo le doy muchas gracias a Dios porque siempre estuvo en nuestro camino, siempre nos sostuvo en sus manos, ahora nos ha acogido con más fuerza, y yo creo que eso de verdad es invaluable, y el que nos haya permitido abrir los ojos para poderlo ver, porque todo lo tenemos, pero desafortunadamente hay quienes no lo queremos ver. El dolor nos ciega, el dolor nos
separa de toda realidad. Entonces sí, yo los invito a que abran su corazón, a que reciban todas las bendiciones que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Como decía Lalita, siempre tenemos a alguien a nuestro lado, y aunque no lo tuviéramos, a nosotros mismos, amémonos, querámonos, y realmente es como vamos a poder dar algo más a los demás. Yo realmente, cuando Dorian murió, yo me sentía la más culpable. ¿Por qué? Porque yo pensé que tenía el control de mi vida, yo pensé que tenía mi vida planeada, yo pensé que nada iba a pasarle a mi familia, que todos estaban en una burbuja de cristal, que éramos los tres y que no pasaba nada porque yo los cuidaba. Cuando Dorian murió, yo me sentía la más culpable porque yo trabajaba, porque yo no me di cuenta, porque lo llevé a su hospital, porque ese médico, porque le dijimos, porque... en fin, fue un tormento vivir con esta culpa. Cuando yo acepté y me di cuenta que yo no tenía el control de nada, ni de mi propia vida, entonces entendí que yo no podía, no estaba el control de nada en mis manos, de nada. Yo creo que lo que yo pude haberle dado a Dorian se lo di. Todos los días le dije cuánto lo amaba y él también me lo decía. Entonces no hay culpas, realmente hay muchos procesos de duelo por los que tenemos que trabajar, pero realmente cuando empezamos a visualizarlo de una manera diferente, a ver las bendiciones que nos dejaron, a ver el gran regalo que, por ejemplo, en este caso Doria nos dejó a nosotros, porque es un regalo que hemos ido desenvolviendo durante mucho tiempo, durante 10 años, y ha sido poco a poco, y cada vez encontramos más bendiciones, y realmente a través de su partida, les comento, transformó también nuestra vida y nuestro corazón. Yo creo que ahora nos corresponde, y lo hemos comentado mucho, lo hemos compartido mucho, celebrar la vida. Nosotros celebramos la vida diariamente porque es en su memoria y es en su honor, y acompañados de la mano de Dios no podemos pedir más, y acompañados de gente maravillosa que nos ha puesto en el camino, pues no podemos pedir más, solo aprovecharlo, solo quedarnos con ese cariño y con ese amor que sentimos. Y sí, yo les invito a que hagamos un monumento en su memoria, tratando de aprender, tratando de ser mejores, tratando de honrar su memoria, no con lágrimas, con sonrisas, y yo creo que eso es más valioso para ellos. Gracias. Bueno, casi ya dijo todo Rosario. Yo soy Nico, papá de Dorian. Efectivamente nos cambió totalmente la vida con la partida de Dorian, pero después de estos 10 años, la verdad, veo que Dorian nos dio una oportunidad como seres humanos de descubrir la parte más espiritual del ser, y una oportunidad de compartir todo ese cariño, ya lo decía Rosario, todo ese cariño que teníamos para él. Hoy en día lo compartimos con todos nuestros hermanos que tuvieron que vivir esta experiencia. Entonces, hoy en día siento que caminamos de la mano de Dios, hemos llegado a la aceptación, tenemos la obligación de volver a vivir la vida. Nosotros que no tenemos más hijos, como les digo en el grupo, tenemos obligación de seguir viviendo la vida. Los que tienen más hijos, yo creo que tienen todavía mayor obligación de seguir viviendo por esos hijos y por las parejas que hay. A lo mejor como hombres vivimos el duelo de una manera diferente, pero no tiene nada que ver. El proceso de duelo es diferente, pero no pasa nada si lo vivimos juntos, si lloramos juntos. ¿Por qué? Porque nuestro hijo es la extensión de nuestro amor. Entonces nosotros decidimos vivir nuestro proceso juntos, llorar juntos, vivir juntos y salir adelante juntos. Entonces no es de que si me ve mi esposa llorar se va a poner triste, o al revés, o yo voy a llorar en un rincón. No, digo, el llorar es lo más natural, por algo tenemos las lágrimas, y al final es un proceso que tenemos que vivir, que tenemos que enfrentar, no hay más. La verdad, los caminos de Dios son misteriosos. De alguna manera hoy estamos aquí, agradecemos a Abelardo, a todos, porque de alguna manera nos abren su corazón y las puertas de aquí, ¿no? La verdad,
Pues, ¿qué más les puedo decir? Gracias. Y invitamos al pastor César. Qué difícil es continuar una reunión con todo esto que estamos escuchando, pero tenemos que continuar. Hay una estrofa de una canción muy sencilla que quisiera que aprendiéramos. En algún momento la podemos cantar bien con música. Dice de la siguiente manera: camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. A ver, vamos a repetirla. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. ¿Ya se lo aprendió? Es fácil, ¿verdad? Otra vez, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Vamos a intentar cantarla, aún así sin guitarra, así a capela. Solo para que la guardemos en el corazón. Es una canción que yo aprendí hace muchos años y junto con mi familia ha sido como una oración permanente, porque he aprendido que en la vida las personas que comienzan contigo este viaje seguramente no terminarán contigo. Y no terminarán contigo porque puede ser que ellos se vayan antes que tú o tú antes que ellos, pero en la vida, en este viaje de nuestra existencia, nada está seguro. Así que aprendimos, en lugar de decirle a los hijos, nunca te voy a dejar, eso no es seguro. Mucha gente así les dice y terminan dejando a los hijos. En lugar de decirle a la esposa, nunca te voy a dejar, en lugar de decirle al esposo, nunca te voy a dejar, lo que decimos es, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. La única seguridad que tenemos en la vida es que Él va a estar con nosotros siempre. Vamos a intentar cantar este canto así. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Ahora acompáñame tú. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Escuche esta frase: cuando me sienta solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás ahí, y cuando el enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Amén. Bien, puede ser una oración en su vida, una frase que en los momentos difíciles seguramente ahí estará el Señor con usted. Donde personas no pudieran estar, donde quisieran, pero las circunstancias no les permitan estar con usted, Jesús estará con usted ahí. Quiero compartirles dos textos de la Escritura, dos porciones, rápidamente, que tienen que ver gran parte con lo que han pasado
y la interpretación que tenemos de las cosas que nos suceden. Y cómo Dios ha provisto a través de la Escritura y a través de su Espíritu Santo un ministerio que es el ministerio de la consolación. La etimología de la consolación, sus raíces en la palabra consolación, tienen que ver con algo que quiero compartirle hoy, con reacomodar. Diga conmigo, reacomodar. Consolar no es más que reacomodar emociones, sentimientos, planes, proyectos, espacios. Estoy seguro que había tantas cosas que las personas que estaban con nosotros compartían, que llega un momento donde dices, ¿qué voy a hacer con los planes que había? ¿Qué voy a hacer con lo que platicábamos? ¿Qué voy a hacer con las experiencias que tuvimos? ¿Qué voy a hacer con su cuarto? ¿Qué voy a hacer con su ropa? ¿Con su trabajo? ¿Con sus espacios? ¿Con sus actividades? ¿Qué voy a hacer? Y lo que Dios hace al consolarnos es que Él reacomoda todas las cosas y nos vuelve a poner en el estado original en el que inició nuestro viaje en la vida. Eso es lo que va a ser muy parecido como cuando vamos, la figura del reacomodo en la consolación es muy parecido como cuando vamos con un quiropráctico que reacomoda los huesos, que los vuelve a su lugar, que de alguna manera te molesta, te incomoda, estás un poquito desajustado y vas con el quiropráctico y él va poniendo cada hueso en su lugar y comienzas a sentirte tal vez mejor, hasta quizás como en algún momento estuviste en tu estado original, sin ninguna molestia, sin ninguna incomodidad. Quiero que empecemos con el pasaje de Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Es un pasaje que dice de la siguiente manera: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una recapitulación de las personas que han participado antes de mí, tanto el pastor Fernando como Lalita, como el matrimonio que acaban de compartirnos su experiencia. Lalita hablaba acerca de los hijos, que a veces le damos más prioridad a algunas cosas en nuestra vida y descuidamos lo que tiene un valor eterno. El auto se va a ir al polvo, la casa se va a ir al polvo, el negocio ciertamente se irá al polvo, la empresa también, pero los hijos tienen un valor eterno. Ellos sí estarán por la eternidad con nosotros en el cielo, con el Señor, y es donde más debemos invertir. El pasaje comienza siendo un desafío, retándonos para que tengamos una interpretación de la vida correcta, de Dios, de las cosas que nos pasan. El gran problema que tenemos la mayoría de nosotros es que construimos nuestra vida con imágenes distorsionadas de las cosas que nos pasan. Vemos las cosas, las vivimos, las experimentamos, las oímos y sobre eso construimos nuestra vida. Y cuando tú construyes tu vida de situaciones equivocadas o distorsionadas, entonces difícilmente podrás ver realmente el plan y el propósito de Dios en las cosas que te pasan. Es sorprendente, pero yo conozco personas que aún han construido su vida por una película que vieron o por un libro que leyeron un día. Y eso es todo en su vida, y esa interpretación de las cosas que les pasan y que se identifican con una película es todo en su vida, pero la vida es mucho más que eso. El desafío que nos hace el escritor es que
tratemos de ver la vida como es. Dice el escritor que la vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Ahora yo le quiero decir algo a usted: al final del día, al final del viaje de nuestra existencia, lo único que queda son memorias. No queda más de todo lo que tú hagas en la vida más que memorias, porque la vida es eso. La vida es un álbum de recortes de los momentos que usted decide coleccionar. Y si usted decide coleccionar memorias distorsionadas de su vida, de su pasado, entonces lo único que le va a quedar a usted son imágenes negativas, imágenes malas. Y entonces el álbum de recortes de tu vida estará lleno de imágenes equivocadas. Hoy Dios quiere que tú comiences a tener una interpretación correcta de las cosas que te pasan. ¿Por qué? Porque la primera cosa que Dios quiere que tú entiendas es que la vida se vive en fragmentos. Por eso el escritor nos desafía a que, dice el texto, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal o cual lugar y estaremos aquí allá. En lugar de ver las cosas así, ¿por qué no decimos, si Dios quiere iremos, si Dios quiere lo haremos, si Dios quiere negociaremos, si Dios quiere trabajaremos? ¿Por qué? Porque la vida se vive en fragmentos. Amigos, hermanos, nadie tiene el libro completo. Nadie tiene el poema completo, nadie tiene la canción completa, nadie tiene la pintura completa. Todos tenemos solamente porciones del libro, porciones de la canción. El único que tiene el libro completo es Dios. Y si Dios es el único que tiene el libro completo, entonces aprendamos a vivir la vida en los fragmentos que Dios nos permite vivirla. Jesús mismo vivía así la vida, en fragmentos. Hay una historia de un anciano leñador, muy pobre, muy humilde, en una población en las mismas características que él estaba, pero como siempre, ¿verdad? En un poblado, en un vecindario, siempre hay alguien que tiene más posibilidades que el resto de la gente. Y este anciano, alguna ocasión por ahí pasó algunos peregrinos y esta gente le dejó un caballo pura sangre al anciano leñador. Se lo regalaron. Así que cuando la gente de dinero del pueblo vio que este anciano leñador tenía un caballo precioso, pura sangre, la gente de dinero se acercó a él y le dijo: oye, ¿por qué no me vendes tu caballo? Véndemelo, ¿para qué lo quieres tú? Ni siquiera tienes un buen corral para ese caballo merece y necesita mejor atención, mejores cuidados que los que tú le puedas dar. El anciano leñador le dijo a estos hombres ricos, les dijo: este caballo es un amigo para mí y los amigos no se venden, así que mi caballo no está en venta. El hombre rico le dijo: pero entiende, no seas necio, anciano, tú ni siquiera le puedes dar el alimento que este caballo merece. Ya te dije, este caballo es mi amigo y mis amigos no están en venta. Se fueron estos hombres y a la semana el caballo se escapó del corral. Cuando el caballo se escapó del corral, llegaron los pueblerinos con el anciano, sabiendo que un hombre le compraba el caballo, la cantidad que el anciano le pidiera. Llegaron los pueblerinos y le dijeron: anciano, qué tonto eres. Te pagaban el precio que tú le pusieras a ese caballo. Hoy no tienes ni caballo ni dinero. Te ha caído una tremenda maldición, le dijeron los pueblerinos al anciano. Y el anciano les dijo: no digan que me cayó una maldición, solo digan: el caballo no está en el establo. Anciano, ¿nos quieres tomar el pelo? Eso es una maldición, es perder dinero. Era lo que tú tenías. Ya les dije, no digan que me cayó una maldición, solo digan: el caballo no está en el establo. Así que los pueblerinos le dijeron: anciano, ¿nos quieres tomar el pelo? Allá tú. Y se fueron. A los 15 días el caballo regresó con 7 caballos pura sangre de la montaña. Regresó y los metió al corral del anciano leñador. Así que cuando ya no era un solo caballo, sino que ahora eran 8 caballos,
Llegaron los pueblerinos otra vez con el anciano y le dijeron: anciano, ¿cuánta razón tenías? Si no te cayó la maldición, fue una bendición que se haya ido el caballo, porque regresó con 7 más. El anciano les dijo: no digan que es una bendición, solo digan: regresó el caballo con 7 más. ¿Otra vez, anciano, nos quieres tomar el pelo? Ya les dije. Y los pueblerinos se fueron. Al mes, el único hijo que tenía el anciano leñador, tratando de domesticar uno de los caballos pura sangre que había bajado el caballo de la montaña, le quebró las 2 piernas. Y cuando los pueblerinos se enteraron que al estar domesticando uno de esos caballos le había quebrado las piernas, fueron con el anciano leñador y le dijeron: anciano, ¿cuánta razón tenías? Esos caballos no son una bendición, son una maldición. El único hijo que tenías y le quebraron las piernas. El anciano dijo: no digan que es una maldición, solo digan que mi hijo tiene las piernas quebradas. Es todo lo que ha pasado. Pero eso es una maldición. ¿Cómo si solamente tienes un hijo y ahora está lisiado tu hijo? Ya les dije, solo digan: mi hijo tiene las piernas quebradas, es todo. Otra vez los pueblerinos se fueron quejándose de que el anciano les quería tomar el pelo. Al mes hubo guerra y el gobierno comenzó a juntar a todos los jóvenes de los pueblos, incluyendo el pueblo del anciano leñador, y llevaron a todos los jóvenes excepto al hijo del anciano leñador. Así que los pueblerinos llegaron con él otra vez y le dijeron: anciano, ¿cuánta razón tenías? Qué bendición fueron esos caballos, porque nuestros hijos todos se fueron a la guerra excepto tu hijo. Y el anciano les dijo: la vida se vive en fragmentos, la vida se vive en momentos, en etapas. La forma en la que tú decidas construirlas es la forma en la que van a ser las memorias que te motiven o te desanimen, que te levanten o que te destruyan. Tú no escoges muchas de las cosas que pasan en la vida que pasen en ti, pero sí puedes escoger cómo pasar cuando te sucedan. Puedes escoger verlas de una perspectiva y de una interpretación correcta. Puedes escoger hundirte con ellas. Puedes escoger tener memorias maravillosas o puedes escoger tener memorias depresivas que te hundan, que te lastimen y que te hagan daño. Una de las historias que más han conmovido mi vida en relación a la consolación aparece en 2 de Samuel capítulo 12. Versículo 18 en adelante. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 18 en adelante. Escuche lo que dice el texto. Esta es la parte con la que quisiera que el día de hoy nos quedáramos. Yo sé que ahorita se están acomodando o reacomodando muchas cosas en su mente, en su espíritu, en su alma, en sus actividades. Estoy seguro que muchas cosas usted está comenzando a pensar ahora que se tienen que reacomodar para que usted pueda recibir la consolación de Dios en su vida. Pero mire lo que dice el texto: y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún viva, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró.
Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Subraya esa frase en su mente. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer. La palabra consoló David a Betsabé su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Quiero resaltar dos aspectos en esta historia muy significativa. El primero es que David entendía que todas las cosas que sucedían en la vida con un propósito. Todo, diga conmigo, con propósito. Dice la escritura que un día Jesús iba camino a la cruz del Calvario, iba herido, iba ensangrentado, iba golpeado, iba maltratado, iba literalmente agonizando en su trayecto hacia la cruz del Calvario. Y dice el texto que mientras él iba camino a la cruz, un grupo de mujeres, al verlo, comenzaron a llorar. Y lloraban por ver su aspecto y por saber que él algún día había sido su maestro y que ahora le esperaba la cruz, el lugar donde él terminaría con su ministerio y con su vida. Así que cuando Jesús ve a estas mujeres llorar, Jesús se voltea a ellas y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Y tú lees ese pasaje y sabes qué está pasando aquí. Yo no soy el que va a morir, yo no soy el que está herido, yo no soy el que está maltratado, yo no soy al que están enjuiciando, yo no soy al que están señalando, yo no soy al que están escupiendo, yo no soy al que están maltratando. ¿Por qué, si tú eres el que vas a morir, por qué te volteas y le dices a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas? ¿Sabes por qué? Porque Jesús había cumplido con su propósito en la vida. La gente que hoy no está es gente que ha cumplido con su propósito en la vida. Tú, en lugar de llorar por ellos, debes llorar por ti mismo. Ellos están con el Señor, tú todavía no estás. Ellos están descansando, ellos han terminado su tarea, han cumplido su misión, han cumplido su asignación en la vida, han cumplido con todas las expectativas que Dios tenía para ellos. Tú y yo no. Así que tenemos que llorar no por ellos, llorar por nosotros mismos, porque nosotros no hemos terminado la tarea y no queremos llegar al final del camino con la tarea incompleta, con decir: pude haber vivido más y no viví, pude haber reído más y no reí, pude haber trabajado más y no trabajé, pude haber sido mejor padre y no lo fui, pude haber sido mejor hermano y no lo fui, pude haber sido mejor hijo y no lo fui, pude haber sido mejor ser humano y no lo fui. Por quien tenemos que llorar realmente es por nosotros mismos. David sabía que Dios todo lo hacía con propósito. Por eso el cambio en David es tan radical. Él está orando y ayunando, está afligiendo su vida, está en un proceso doloroso. Sus siervos comparten su dolor. Déjeme enseñarle un principio aquí. Cuando tú compartes tu dolor con alguien, tu dolor es dividido. Cuando tú compartes tu alegría con alguien, tu alegría es multiplicada. Se lo repito otra vez. Cuando usted comparte su dolor con alguien, su dolor es dividido. Cuando comparte su alegría es multiplicada. David lo compartía con sus siervos. Sus siervos sabían que el hijo de David estaba al borde de la muerte. David intentó todo porque su hijo viviera,
pero no vivió. Cuando él supo que su hijo estaba con Dios, dice la escritura que se levantó, comió, bebió, ungió su rostro, se bañó, se arregló, sabía la importancia del propósito. Ahora David tenía que pensar en él y en Betsabé. Y lo que hace David es que va, dice el texto, y consuela a Betsabé. Literalmente lo que está haciendo David es reacomodar sus emociones, reacomodar sus sentimientos, reacomodar los planes, los proyectos que ella tenía para un hijo. Ahora había que hacer ajustes, reacomodos. Eso es consolación. Lo que Dios va a hacer contigo es reacomodar lo que se vino abajo, lo que se derribó, lo que se descompuso, lo que se destruyó. Ahora Dios comenzará a acomodar nuevos planes, nuevos proyectos, a construir, a edificar cosas nuevas. Dios te bendiga, es un gusto estar contigo, Pastor Abelardo. El negro. Yo siempre busqué el propósito por el cual poder seguir viviendo. En esos años, como les contó Lalita, yo soy Abelardo, el esposo de Lalita. En esos años de sufrimiento, uno no encuentra propósitos ni consuelo. Y mi padre, mi amado Padre, el Rey de Reyes, me dio una palabra, que es la palabra que ha hecho que mi corazón pueda transmitir consuelo, misericordia, porque dice Dios que Él cada mañana se renueva sus misericordias, su amor y su fidelidad al caer la tarde. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, todas nuestras aflicciones desaparecen, y no es así. Si fuera así, esta sala estaría llena. A veces Dios hace que nos da ánimos y fortalezas diferentes y nuevas para poder caminar y tener un propósito y buscar el propósito. Un día llegó alguien a un lugar donde yo estaba ministrando y estábamos compartiendo precisamente del boleto que hemos pagado casi todos los que estamos aquí. Un boleto demasiado caro, demasiado doloroso, es la pérdida de los hijos. Y él había perdido a su hijo y le dije: eres un egoísta. Yo hubiera querido tener uno más para poder consolarlo, para poder ayudar, porque a veces nosotros perdemos a nuestros hijos y perdemos a los hijos que tenemos extras, a los hijos que están a nuestro alrededor, porque ellos no nomás pierden al hermano, pierden también a sus padres, y ellos sufren más que muchos de nosotros. Y ese día ese hombre se paró y, como David escuchó la palabra de Dios, se levantó y hoy es un guerrero, dándole la honra y la gloria a Dios. Yo estoy aquí por un propósito, y es mostrarte a través de estos momentos y de estos testimonios lo que Dios puede hacer en el corazón de nosotros. Pero dice la palabra que Él toca a la puerta. Él toca a la puerta y llama, y si alguien escucha su voz, Él entrará y cenará contigo. Muchos de nosotros, por el deseo, por el odio, por el rencor, por el enojo, no permitimos escuchar la voz de Dios. No nos permitimos escuchar la voz de Dios. Y yo te quiero compartir que lo único
lo único que consuela, lo único que edifica, lo único que restaura es Dios en nuestra vida. Muchos vivimos en el desierto 10 años, ese fue el desierto que vivió mi esposa y yo, a través de drogadicción, de alcoholismo, de odio, de deseo de venganza. Vivimos 10 años en un desierto. Y en ese desierto Dios no hace absolutamente nada, solamente cuidar nuestra vida. Cuida nuestra vida, nos da alimento, cuida nuestra vida, nos da ropa, nos da calzado y cuida nuestra vida en nuestro entorno y todo, pero no pone en nuestra mente la dirección correcta, porque la dirección correcta la necesitamos tener nosotros. El pensamiento correcto de seguir, de avanzar, lo necesitamos sacar de nuestro corazón. En el desierto, familia, que vivimos y que podemos pasarnos 20 o 30 o 40 años, como lo hizo el pueblo de Israel por la dureza de su corazón. En el desierto Dios nos acompaña. Y es el desierto que muchos decidimos vivir y decidimos caminar. Pero en el momento en que decidimos que ya pagamos el precio, que tenemos que tener una vida nueva, un propósito en la vida, en ese momento Dios nos va a acompañar porque decidimos ir a la tierra prometida, familia. Pero para ir a la tierra prometida tenemos que tener en el corazón a ese Dios maravilloso que conozco yo, que conoce mucha gente de las que estamos aquí. Hay que dejar el desierto, familia. Necesitamos ir a esa tierra donde fluye leche y miel, donde hay esperanzas nuevas, donde hay vida. Porque la única vida y el manantial de vida se llama Jesucristo. Yo tengo 60 años, familia. Y a Jesús lo conocí apenas hace 9 años, 9 años y medio. Antes era un hombre destruido, derrotado, abatido, lleno de rencores, lleno de egoísmo, lleno de adicciones, de drogadicción, de enfermedades físicas como el cáncer. Y a partir de que yo doblé la rodilla y decidí conocer a ese Dios maravilloso y ir a esa tierra prometida, Él me liberó de todos y cada una de esas adicciones que le dije. Vuelvo a hablar con la palabra. Él toca a la puerta. Está tocando a la puerta de tu corazón. Con Él es la tierra prometida. Volver a vivir, volver a ser el hombre y la mujer hijo de Dios, tener su naturaleza. Sin Él es regresar a ese Egipto que dejamos hace muchos años, en el cual vamos a sufrir, vamos a dolernos, no nos va a condoler nada, vamos a seguir siendo los mismos de antes. Esta pregunta es para usted, para ti que me escuchas. Si tú no tienes una relación con Dios, a mí me gustaría orar por ti, a mí me gustaría hacer una oración contigo para que Dios sea a partir de hoy quien te lleve de la mano a la tierra que está esperando, donde nunca más tendrás hambre y nunca más tendrás sed. Y si tú quieres hacer esta oración conmigo, señálamelo con tu mano. Dios te bendice, Dios te bendiga, Dios te bendiga,
Dios te bendiga. Yo quiero que te pongas de pie, póngase todo el auditorio de pie, toda nuestra amada familia de pie. Y que repitan conmigo esta oración, es una pequeña oración. Señor Jesús, estamos delante de ti, porque estoy arrepentido de cada uno de mis pecados. Y vengo a pedirte que a partir de hoy tú seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Porque declaro con mi boca, creyéndolo con el corazón, que tú fuiste a esa cruz por el perdón de mis pecados, pero que hoy estás a la diestra de nuestro Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a papá. Pueden sentarse. Quisiera que a ver si hay ¿cómo se llama? De consolidación para hacer algunos regalos. Y si no, por lo menos Biblias. Nuevos Testamentos, ok. Yo quiero decirles, Renacer es un grupo que un día tuve el privilegio de conocerlos y me invitaron a compartir, me invitaron a estar con ellos. Y esta reunión nosotros no habíamos pensado en hacerla. Nosotros somos, igual que muchos de ustedes, una familia que tuvimos pérdida y que Dios consoló nuestra vida hace 10 años. Y a través de Dios pudimos dejar todas las cosas de las cuales platicó mi esposa y de las cuales yo les compartí hace un momento, muchas adicciones y mucho dolor, mucho enojo. Y Renacer ha tenido un trabajo al cual yo honro a Chayito y a Nico porque es un trabajo muy especial. Consolar a alguien que ha perdido un hijo es muy difícil. Además, mucha gente no nos entiende. A veces nos dicen palabras de afirmación que nos lastiman y lo han escuchado muchas veces. Pero yo sí quiero decirte que hoy que tú has hecho esta oración, el que te puede transformar, consolar y el que te pide que tengas una relación es nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él sí se puede perdonar, sí se puede consolar a otros, sí se puede dar misericordia a otros, solamente a través de Él. Nosotros hoy casi cumplimos 18 años de pérdida. El sufrimiento se fue. Eso no quiere decir que no tengamos dolor. Claro, porque Dios no nos permite que nos olvidemos de lo importante. Él quiere que nos olvidemos de lo malo, lo que no nos permite ser felices. Y entre lo importante están nuestros hijos. ¿Y cómo no vamos a añorar que nos abracen o que nos besen? Por eso yo te doy las gracias por venir. Este evento lo vamos a hacer una vez al mes en este lugar. Nos vamos a